Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Juntos en Cristo. Hoy voy a hablaros de cómo servir a Dios correctamente. Y como cristianos es lógico que queramos, o mejor dicho, queramos, perdón, servir a Dios de una manera correcta, haciendo su voluntad, agradándole a Él, etcétera, etcétera. Muchas veces incluso hacemos cosas y no sabemos si le hemos agradado de la manera correcta, si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, y de eso es de lo que quiero hablar un poco hoy. Vamos a empezar leyendo Mateo 6:6, que dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchos pensarán que tiene que ver este texto con servir al Señor, y la verdad es que era un tema en el cual yo estaba meditando mucho. Dios me habló acerca de lo que es buscar en lo secreto. Pero antes de pasar a lo buscar en lo secreto, quiero que tengamos en cuenta cuáles son nuestras recompensas. Porque claro, en el momento en el que pasamos a ser cristianos, discípulos de Cristo, ya no hay recompensa propia. Ya la recompensa es todo para Cristo. Es decir, nuestro yo pasa a un segundo plano. O sea, obviamente nosotros tenemos recompensa, nuestra única recompensa y mayor recompensa es Cristo mismo. Voy a entrar un poco ahora en el tema, tampoco me voy a enrollar mucho. ¿Cuáles son nuestras recompensas como cristiano? Realmente he puesto 4 puntos, pero es una sola porque va todo en un pack. Porque una lleva a la otra lleva a la una. Está unido, no se puede separar. La primera es glorificar a Cristo, es decir, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, como dice en un texto. Que la voluntad de Dios sea manifestada a través de nosotros, ese es el punto número 2. Que el reino de Dios y su justicia avance a través de nosotros, el punto número 3. Y el 4 y último es que Cristo se manifieste a través de nosotros. Si Cristo se manifiesta es porque estamos haciendo su voluntad. Bueno, no, mejor dicho, si Cristo se manifiesta, se hace su voluntad, por lo tanto glorificamos a Dios, el reino avanza. ¿Veis cómo todo encaja? Plan, va todo en un par. Entonces, siempre tenemos que tener este enfoque en mente. El que mi recompensa va a ser toda para Dios. Para su gloria, para el avance del reino, para que Dios tenga agrado en mí, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo hacer para obtener esa recompensa? Como dice el mismo texto, búscalo en lo secreto. Aquí habla en específico acerca de la oración, porque dice, mas tú cuando ores, pero obviamente buscarlo en lo secreto puede hacerse de muchas maneras. Obviamente la oración es fundamental y es una de ellas, ¿no? Pero puede ser en alabanza, poniéndote un cántico o cantando tú solo, meditando en su palabra. Puede ser también intercediendo por otros o por varios temas. Por ejemplo, yo en lo personal, en cuanto a la oración y la intercesión, suelo ponerme por cada día ciertos temas para orar, para interceder, etc. Pero también hay un punto que quiero recalcar, que también es acerca de la oración, y es la oración fluida. No estoy diciendo que la oración esquemática de este día ora por tal, tal, tal esté mal, no, está bien. Organizarte temas de oraciones y demás por días, pues está bastante bien, pero tiene que haber una oración fluida, es decir, en el sentido de, por ejemplo, a mí, te pongo mi ejemplo, sentarme o acostarme en la cama y decir, mira, Señor, no sé de qué hablar, pon temas en mi corazón para los que pueda hablar, para los que pueda meditar, recuérdame cosas o temas por los que pueda orar, como más fluido, más genuino, más sincero, que no sea tan esquematizado. Y creo que ese tipo de oración va a hacer que crezca mucho tu relación con Dios, por lo menos en lo personal, en lo que he notado yo. Me he notado mejor en cuanto a mi cercanía con el Señor. Creo que también es el punto que más me cuesta someter cada día. No lo someto cada día, debería, pero no lo hago. Pero intento luchar cada día con eso porque también Dios me está tratando con otros temas. Pero bueno, tampoco voy a hablar de mi vida, ¿no? Pero que sepáis que es un punto que yo considero que es bastante necesario.
Ahora, cuando oremos, como dice en el mismo capítulo, Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí está hablando en tema contexto de que los gentiles hacen vanas repeticiones y demás, y aquí habla de que no hagamos vanas palabrerías, sino que nos sinceremos, que de las cosas que tengamos necesidad, de las cosas que nos pesen, de nuestras cargas, de nuestras cosas, se las hablemos y comentemos delante del Señor. Mi padre muchas veces predicaba sobre el tema de conocer al Señor. Ahora entenderéis por qué añado esto. Sobre la palabra conocer, él ponía siempre el ejemplo de José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Estoy parafraseando un poco, no me acuerdo muy bien del versículo. Y esa palabra conocer obviamente se refiere a relaciones íntimas. Obviamente las relaciones íntimas se buscan en lo secreto, es algo de dos personas en las cuales los dos se desnudan, en plan no se ocultan absolutamente nada, no tienen temor de absolutamente nada, y que también es otro fallo que tenemos los cristianos, y es que muchas veces tenemos un pensamiento malo acerca de Dios o de una cosa y pensamos que si se la decimos se puede ofender. De entrada ya te digo que eso que piensas ya lo sabe el Señor, porque como dice también en este texto, sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que se la pidáis. Es decir, sabe todo. Dios sabe todo y antes de que se lo pidas, ya lo sabe. Quiero decir, hasta ahí creo que llegamos todos. Pero no debemos de tener miedo porque también hay un versículo que dice, no hay ninguna condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Entonces, sincérate, porque es más, Dios valora la sinceridad, obviamente con respeto. Si sabes que es algo que a lo mejor no le puede gustar al Señor, que tú se lo digas, díselo tranquilamente, con respeto, con amor, siempre buscando su voluntad, etc. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo buscarlo correctamente? En oración. Bueno, y en todo en general, como he dicho, que nuestro enfoque, ya sea leyendo la Biblia en adoración, siempre sea que Él se lleve la gloria, que su voluntad se manifieste, que Cristo se manifieste y que Él se pueda agradar de nosotros. O, mejor dicho, del Cristo que hay en nosotros. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El tema de las cosas añadidas, obviamente, según el contexto, está hablando de necesidades carnales, necesidades humanas, como dice que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Hubo un pastor que una vez dijo, lo vi en un vídeo corto de YouTube, decía, ¿cuántas veces hemos priorizado orar por las añadiduras y hemos dejado al reino de Dios y a su justicia de lado? Esto es algo que me chocó a mí porque era algo que yo hacía. Pedía siempre por las añadiduras y luego el reino pues lo dejaba un poco de lado, lo cual estaba mal. Por ejemplo, ¿qué podemos pedir en cuanto al reino? Que la iglesia esté unánime, que la iglesia madure, que la iglesia salga a evangelizar, que las personas sean tocadas, que almas, familias, matrimonios sean restaurados, que la palabra de Dios llegue a toda criatura, que convenza el Espíritu Santo de pecado, de justicia, de juicio, de arrepentimiento al mundo, etc. Todo conforme al reino. Y si algún día, por lo que sea, no tienes suficiente tiempo para orar en lo íntimo, ese poquito tiempo que tengas para orar en lo íntimo, pide por el reino. Pide por el reino. El reino tenemos que priorizarlo. Porque lo dice aquí, buscad primeramente el reino de Dios. Todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, todo lo demás, toda esa necesidad carnal, ya puede ser un trabajo, un coche si lo necesitas, futura pareja, todo eso es añadidura. Céntrate en el reino. Dios hace todo lo demás. Y una cosa también quiero recalcar, porque es otro error que cometía yo, es no te confíes de haber permanecido hoy. Es decir, a mí me pasaba que yo cumplía un día, decía, ostras, he buscado a Dios en lo secreto, he meditado en su palabra, he visto que he tenido un día acorde a como Dios quiere que lo tenga, como a Él le agrada, le he dedicado su tiempo, etcétera, etcétera. Y ya decía, bueno, mañana va a ser igual. Y al final, mañana, un desastre.
Y es que, como dice el otro versículo, el que crea estar firme, mira que no caiga. De esa misma manera en la cual has luchado hoy, por estar así, por buscar ese tiempo a solas con el Señor, por haberte sometido a Él, por haber buscado su reino primeramente, de esa misma manera vas a tener que hacerlo mañana y pasado de pasado y así hasta el fin de tus días. Porque es así, la vida del cristiano es cada día te levantas y a coger tu cruz, y así siempre. Entonces no nos confiemos de por haber permanecido un día como que mañana o al día siguiente y dentro de un mes va a ser todo igual. No, la lucha es constante y diaria y en cada segundo. Por lo tanto, cuanto más tiempo pasemos en intimidad con el Señor, más le conoceremos, más sabremos qué es lo que a Él le gusta, cómo, cuándo, dónde debemos hacer qué cosa, con quién, hacia quién, etc. Porque como he dicho antes, nosotros nos desnudamos delante de Él, pero Él también se desnuda delante de nosotros. Él abre su corazón para revelarnos cosas acerca de Él, de cómo Él es, profundizar en Él, etc. También más escucharemos su voz, más tendremos discernimiento, sensibilidad a su voz, más sabremos cuál es la voz del Espíritu Santo y cuál es la voz de nuestra mente o de Satanás y los demonios. Y como he dicho antes, esto no es de un día, es día tras día a luchar y a coger su cruz. Y quería, por último, puntualizar un punto y es el tema de, como dice en el versículo de Mateo 6:6, el tema de cerrar la puerta. Yo en lo personal al principio oraba con la puerta abierta y conforme Dios me iba tratando en este tema, vi que, no sé, como que sentía que tenía que cerrar la puerta y parece que no, pero ese simple gesto de cerrar la puerta como que me hacía más estar en intimidad con el Señor. Y con lo que he dicho antes de las relaciones íntimas, es lógico, porque es un símil. Las personas que mantienen relaciones íntimas no lo hacen allí al aire libre, delante de toda la gente. Siempre lo hacen en lo secreto, en intimidad. El uno para el otro y el otro para el uno. Y de esa misma manera con Dios. Entonces, puntualizarlo porque, bueno, ya te digo, es algo personal. Yo sinceramente creo que con vosotros también va a funcionar, vais a sentir esa intimidad más cercana con el Señor cerrando la puerta, pero no digo que sea algo doctrinal tampoco, no digo que sea sí o sí, pero en lo personal yo lo he notado y quería compartirlo y añadirlo aquí. Entonces, ¿cómo servir a Dios correctamente? Buscándolo en lo secreto, con el enfoque adecuado, porque también se me ha olvidado decir una cosa, y es que muchas veces, a mí por ejemplo me pasó una vez que yo estaba pidiendo algo que era conforme a la voluntad de Dios, porque me había asegurado de meditar que estuviera en el orden, y efectivamente estaba en el orden de Dios, pero que era algo que también yo quería. Y siempre mi enfoque era lo que yo quería, lo que yo quería, lo que yo quería. Y estaba acorde con lo de la voluntad de Dios, pero nuestro enfoque no tiene que ser lo que yo quiero, porque como he dicho antes, el yo pasa ya a un segundo plano. O sea, tiene que ser esto, es conforme a la voluntad de Dios, aunque a mí me guste, que no lo pida para mí, sino para Dios, para que Él sea glorificado en eso. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo servir a Dios correctamente? Búscalo en lo secreto, conócelo más en intimidad y de esa manera más sabrás cómo moverte en público, también en intimidad. Serás guiado por su Espíritu, harás su voluntad, Cristo será manifestado, le glorificarás, etc. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de bendición, de edificación. Si así ha sido, compartirlo. Y nada, que Dios os bendiga.